¿cómo dirías que está cambiando el mundo del desarrollo profesional o las carreras profesionales? Pues está cambiando mucho. Es difícil diferenciarse de otros profesionales brillantes en lo técnico, que donde te puedes diferenciar es en lo humano, ¿no? En la generación de confianza fundamentalmente. ¿De qué naturaleza suelen ser esas conversaciones que no se suelen tener? Pues mira, no pedir cosas que quieres y dar por hecho que tu jefe es tu padre y tiene que saber lo que te pasa, básicamente. ¿Algún último consejo que le darías a alguien, algo que no haya salido aquí o que quieras remarcar sobre cómo potenciar o impulsar una carrera profesional? Que sean valientes. Si aparece esa voz en off que te dice que no puedes, que vas a hacer el ridículo, que no hagas esa pregunta en una reunión, que no preguntes en clase, apaga la voz en off. En el episodio de hoy de Plan Z hablamos con Blanca Rodríguez Lain, directora global de talento en Ontier y experta en desarrollo de talento y transformación profesional. Hablamos de cambios de carrera, de su experiencia como expatriada en Chile, de emprendimiento, liderazgo, de LinkedIn como herramienta clave y de cómo tomar las riendas de tu carrera con valentía. Hola Blanca, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Noemí, pues muy contenta de estar aquí con vosotros y poder compartir experiencias. Qué bien, yo también tengo muchas ganas de hablar contigo, que bueno, tienes una trayectoria aquí que nos gusta mucho hablar de reinvenciones profesionales, de cambios, de crecimiento, tú te has movido un montón y tienes ahí mucho aprendizaje también que compartir. Así que si quieres podemos empezar por ahí, cuéntanos un poco tú que vienes del mundo de recursos humanos, dentro también de lo legal, pero has hecho otras cosas también, así que me gustaría empezar preguntándote y de ahí nos cuentas si hubo algún momento en tu carrera profesional donde sentiste que necesitabas un cambio, tuviste algún momento de cambio. Cuéntanos, empieza por ahí si quieres. Vale, he tenido muchos puntos de inflexión en mi carrera. De hecho, mira, un compañero que tuve en mi etapa viviendo en Chile, que luego os contaré, me decía siempre que yo era una millennial cuarentona, ahora ya casi cincuentona, pero porque es verdad que nunca me ha dado miedo el cambio y creo que el storytelling en mi carrera tiene bastante sentido, aunque para la generación a la que pertenezco es poco habitual, ¿no? El haberse movido tanto. He tenido puntos de inflexión que han sido fruto de decisiones que he tomado personalmente y otros que han sido fruto de las circunstancias, pero que han marcado muchísimo mi carrera. Te diría que el primer punto de inflexión en mi carrera fue en la primera etapa profesional. Yo estudié Derecho y mi padre siempre quiso que fuera notaria. De hecho, solo me pidió que no me dedicase a los recursos humanos. Él era director de recursos humanos y decía que era una profesión muy dura y que yo era muy sensible, ¿no? Pero cuando terminé la carrera me incorporé a trabajar en una consultora tecnológica que empezaba en España. Me contrataron a través de una TT como recepcionista. Y cuando ya estuvo montada la empresa, se llamaba Elan IT entonces, hoy es Experis, pues la transición natural fue ubicarme en administración. Yo soy un desastre. Soy una persona muy creativa, muy enfocada a las personas, pero lo que es el orden, digamos que no lo tengo instalado O sea dentro de que mis capacidades. empezaste haciendo lo que sabías que no, ¿no? Efectivamente. Y a la semana me di cuenta de que eso no iba a ir bien para ninguna de las partes, ¿no? Sobre todo porque mi jefe era una alemana muy metódica que implosionaba cada vez que hablaba conmigo. Entonces hablé con la persona que me había incorporado y le propuse que me dejase pasar a selección, que pensaba que lo iba a hacer bien y que desde luego sabía a ciencia cierta que donde no lo iba a hacer bien era en administración. Y le dije que me diera un mes de plazo y que si no funcionaba bien, yo misma me iría. Ya, oye, que bien esa proactividad, ¿no? Como de decir, creo que aquí lo voy a hacer bien. Sí, me gustaba mucho, siempre me han gustado las personas. Lo que más me gusta del mundo es conocer gente, así que me parece una transición natural, ¿no? Y la verdad es que me fue muy bien. A los 3 meses gané el premio, ¿no? El premio número 1 del sur de Europa como técnico de selección. Así que eso sembró las bases de mi carrera profesional en recursos humanos, y cambió la opinión de mi padre sobre a qué debía dedicarme. Otro punto de inflexión fue mi inicio en el sector legal. Yo era técnico senior de recursos humanos ya en SICE, que es una empresa industrial del grupo, entonces del grupo ACS, hoy de Bansi. Allí conocí a quien es hoy mi marido
y me pareció moralmente cuestionable, digamos, el trabajar juntos estando yo en recursos humanos con tanto acceso a información. Y aunque allí estaba encantada y me lo pasaba bomba y aprendí mucho de relaciones laborales, era una empresa de comité de empresa, o sea, mucho foco en relaciones laborales, decidí moverme. Y es cuando empecé en Cuatro Casas. Cuatro Casas fue la mayor escuela dentro de mi carrera profesional. Estuve allí casi 10 años, crecí muchísimo, fui cambiando de rol dentro de la propia organización hasta ser la responsable de la oficina de Madrid, que era una oficina enorme. Siempre llevé País Vasco porque les amaba y no quise soltarlo nunca, pero allí tuve un rol muy transversal y empecé a tener contacto con áreas de comunicación interna y cultura corporativa. Y los últimos años trabajé muy de la mano con el managing partner, con el CEO de Cuatro Casas, que era Jorge Badía, que fue mi principal sponsor, mi mentor y una de esas personas que te marcan la vida y que te dan seguridad, ¿no? Y ¿Qué, allí, qué te aportó él? Perdón que te corte en la línea temporal, pero eso me gustó, o sea, como esas figuras, ¿no? que te marcan en algún sentido, ¿qué es lo que te aportó él? pues mira, él me aportó confianza. Él era una persona que escuchaba siempre, escuchaba con los cinco sentidos, pero siempre con una brújula apuntando al norte, ¿no? Pero era una persona que te preguntaba, que quería saber tu punto de vista. A mí me dio mucha seguridad y siempre me respondió a todo lo que le propuse, no con palabras, sino con hechos. Lo cual me dio alas para proponer cosas que no estaban ni siquiera en mi ámbito de responsabilidad. Hicimos juntos proyectos increíbles que tuvieron un impacto súper positivo en la organización y sobre todo en las personas. Y eso a mí me hizo dar un salto cualitativo personal y profesional y tener una visión súper estratégica de los recursos humanos y el impacto que pueden tener en una organización, ¿no? Mucho más allá de las funciones tradicionales de un área de recursos humanos. Y entonces me dio mucha pena marcharme, nos dio mucha pena a los dos, seguimos muy vinculados, pero me fui porque le ofrecieron de hecho a mi marido y esto lo quiero contar porque creo que hay muchos sesgos con relación a la expatriación y a las parejas de personas expatriadas, ¿no? Que a veces son mujeres y a veces menos veces son hombres. Pero a él le ofrecieron la oportunidad de irse a dirigir Latinoamérica y él dio por hecho que yo iba a decir que no porque era profundamente feliz en Cuatro Casas, ¿no? Y tenía, bueno, me encantaba, siempre me ha encantado mi trabajo, en todos los sitios donde he estado. Y a mí me pareció una aventura a la que no se podía decir que no. Entonces recuerdo que me lo propuso por la noche, me dijo, oye, ya he dicho que posiblemente no. Y yo le dije, hombre, ¿cómo que no? O sea, ¿cómo vamos a decir que no a una oportunidad de estas dimensiones, de construir una vida entera desde cero en el otro lado del charco? Le digo, claro que sí, nos vamos sí o sí. Y de hecho yo lo comuniqué al día siguiente que él todavía ni había firmado, que casi me mata, o sea. Y nos fuimos a Chile. Y Chile para mí fue una oportunidad increíble para reinventarme. Yo sentía que iba a ser para mí un paréntesis vital, que íbamos a estar unos años viviendo en Chile. En principio eran dos, se convirtieron en cinco, que esto suele pasar en las expatriaciones. Y yo lo que hice fue pintar quién quería ser allí, ¿no? Cómo quería vivir esos 5 años. Hice un curso de marca personal, ahora doy cursos de marca personal porque yo siempre hablo basándome en hechos reales y en cosas que me han pasado, ¿no? Y me pinté una especie de DAFO con qué pensaba que, después de analizar un poco el país, qué pensaba que podía aportar yo a una organización en Chile, qué es lo que yo quería conseguir de mi etapa en Chile y dónde estaba ese sitio con cara y ojos, ¿no? Y entonces pensé que era una buena idea, una muy buena idea incorporarme a un headhunter, porque Y me por iba a ejemplo, Sí, perdona. claro, porque me parece muy, muy interesante ese momento vital de decir, bueno, es que tengo página en blanco y además sé que es un periodo, ¿no? Como que puedo jugar un poco más en seguro porque sé que luego vuelvo y demás, ¿no? Es como un momento, bueno, bastante especial como un terreno de juego, es decir, que te puedes arriesgar también, puedes pintar lo que te dé la gana. ¿Qué era lo que más te ilusionaba a ti en ese sentido? ¿O qué era lo que estaba sí o sí dentro de ese dibujo? Pues mira, estaban las personas,
que ha sido para mí el pilar fundamental en todas mis decisiones, ¿no? El poder ser, bueno, pues alguien que ayude a otros a alcanzar sus metas, ¿no? Y a escribir, como hablaba un día con un amigo que es estupendo, trabaja en comunicación, me dijo, tú eres una persona que ayuda a construir historias que merece la pena contar. Y se me quedó grabada esa frase, ¿no? Soy una buscadora de historias. Y pensé que, oye, empezar una vida desde cero en un país desconocido me permitía conocer muchas historias y no quería perderme ninguna. Y eso guió mucho mis decisiones en Chile. A mí me gusta mucho la comunicación, la formación, sabía que hacía muy bien algunas cosas, sobre todo pues temas relacionados con la atracción y el desarrollo de talento, pero no quería que hubiera sido lo natural incorporarme a una empresa como responsable de recursos humanos en Chile. Quería hacer otra cosa. Quería explorar mi capacidad de desarrollo de negocio, de generar conexiones, de conocer personas que estuvieran en posiciones de primer nivel que me ayudaran a entender cómo era la estructura económico-financiera del país, ¿no? Y la verdad es que hice un análisis profundísimo del país y de sus personas que me llevé y que no he soltado todavía. Fue un aprendizaje increíble para mí esa etapa en Chile. Las personas que conocí cambiaron mi visión del mundo, la ampliaron muchísimo y al margen de las personas que conocí en un entorno profesional o mis amigos profesionales con los que sigo vinculada, generé una red increíble de españoles expatriados en Chile que ocupaban posiciones súper interesantes en organizaciones y que tenían unas vidas apasionantes, ¿no? Y eso te hace crecer muchísimo a ti también como persona y como profesional. Ya. ¿Y qué recuerdas como, bueno, por un lado, aprendizajes, pero también me interesa retos que decías, esto es algo que quiero contar, ¿no? El tema de los expatriados. ¿Cuáles son esos retos que tuviste que afrontar como expatriada? Que supongo que en parte también podrían ser comunes con toda esta comunidad que luego encontraste también allí. ¿Cuáles son esos retos que afrontaste y cómo hiciste para superarlos? Pues mira, retos infinitos, infinitos. Yo creo que el primero, superar el síndrome del impostor, ¿no? Esa voz en off que te susurra al oído que en algún momento se van a dar cuenta de que eres una farsante, ¿no? Y ahí, bueno, pues la verdad es que lo superé con valentía, ¿no? El ir conociendo gente, generando redes. La primera vez que me fui sola, claro, para mí un reto era hacerme visible en un país desconocido, donde no tenía track record, ¿no? Entonces me metí en un montón de congresos, asistí a congresos yo sola, me daba mucha vergüenza ir allí a ver qué van a pensar, que estoy aquí sola, ¿no? Que soy una pringada. Ibas como desde tu empresa, ¿no? Porque te he interrumpido antes, pero empezaste en Executive Search. Empecé a ir sola, Vale, porque vale. yo O sea, ibas llegué, tú... cuando llegué no tenía trabajo. Vale, 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 Entonces vale. empecé primero a tener una actividad muy intensa en LinkedIn, a generar redes de contacto en LinkedIn y a mantener las que ya tenía en España para que cuando volviese no me hubiera convertido en una persona invisible. Y en Chile, en paralelo, empecé a ir a congresos, a cursos que me interesaban, me iban invitando a cosas. Empecé a organizar también pues, talleres gratuitos sobre cosas que creía que podía ser interesante contar en colectivos que iba conociendo, ¿no? Y en esos cursos conocí a personas que iba integrando en mis redes y a quienes conectaba, por ejemplo, en LinkedIn. Y empecé a ir a congresos sola, los primeros me daba mucha vergüenza y cada vez me fue dando menos vergüenza y fui viendo lo que me aportaba las personas que conocía y en uno de estos contextos conocí a Patricia Melchor, que era la country manager de Ackerman International en Chile, que es el headhunter donde trabajé y oye, pues conectamos muy bien. Ella estaba buscando una persona que la ayudase a impulsar pues, temas de desarrollo de negocio y de ejecución de proyectos en Chile. Oye, allí que me lancé. Igual que la vez de LAN, yo les propuse, porque el presidente de la compañía decía que por qué me iba a contratar siendo yo española para desarrollar negocio, que nunca había hecho algo parecido, en Chile, donde no me conocía a nadie, ¿no? Tenía más relación que un santo. Entonces yo le dije, oye, yo creo que lo puedo hacer bien, no me pagues fijo, págame solo variable, ponme un fijo muy bajo oye, si gano, ganamos todos y si pierdo, pues tampoco pierdes mucho. Así que así empezó nuestra relación que duró casi 5 años y salió muy bien también. Ujú. Qué interesante. ¿Y qué recuerdas luego?
porque claro, luego tuviste también un tema con el emprendimiento, ¿no? Ya que se inició ahí, ¿cómo fue? Ese es otro cambio, o sea, tú has tenido aquí una reinvención en el momento en que ya rompes con todo y vas a otro país partiendo de cero, en esa página en blanco, pero incluso ahí, después de haberte ya metido otra vez en el mundo corporativo, decides emprender. Sí, esto fue algo muy natural. Yo soy muy enredadora, entonces iba a todo en Chile, hice promoción en Chile, que es un programa de impulso del talento a posiciones de alta dirección. Allí conocí a gente impresionante, que de hecho sigo siendo miembro de la red Alumni Promociona, y me empezaron a surgir oportunidades de hacer cosas que iban mucho más allá de la labor de Executive Search. Me propusieron pues ser facilitadora en ONU Mujeres, impartir programas de formación junto con Priscila Zamora, que era una persona de referencia en temas de equidad de género en Chile. Me empezaron a surgir proyectos que tal vez no tenían encaje en mi rol en Ackerman. Estuve en una conversación con Patricia, que es una persona excepcional, ¿no? Y le propuse, le digo, oye, porque ella me dijo, estás perdiendo el foco con estos temas, y yo me di cuenta que es que mi foco era ese, ¿no? Y que no quería dejar de explorarlo. Así que decidí independizarme. En Chile es muy fácil ser autónomo, no es tan complejo como en España, que yo cuando volví me di de alta como autónoma, lloraba sangre, ¿no? En Chile es muy sencillo. Y entonces mi principal cliente era Elan, era Ackerman, seguía colaborando con ellos como headhunter, pero empecé a desarrollar todos esos aspectos de coaching ejecutivo, de temas de formación, de involucración a veces gratuita en mentorías con colectivos desfavorecidos, que me parecía apasionante, y explorar todo eso que me permitía mi situación en Chile y que tal vez no me hubiera atrevido a hacer en España, ¿no? Sí, y luego al volver nos volvimos con el COVID. Y para mí fue muy fácil esa transición desde España de seguir haciendo lo mismo en Chile como autónoma. Ujú. Claro, porque podías seguir online y continuaba, ¿no? En ese sentido. Sí, y luego cuando llegué, como yo lo comunicaba todo en LinkedIn, que para mí es una herramienta que me ha ayudado a alcanzar todos mis objetivos, me empezaron a llamar socios, abogados seniors de distintos despachos con los que había tenido vinculación antes, para que les ayudase bueno, pues a cosas diversas, ¿no? Como coach. Así que me formé como coach en el Instituto de Empresa para poder ayudarles pues, con las herramientas necesarias, ¿no? Y esa trayectoria que duró unos meses, pues fue también muy enriquecedora para mí. ¿Por qué volví al mundo corporativo? Pues mira, porque me aburría. Yo soy un ser social, necesito trabajar con gente, y me apetecía mucho esa parte que no tienes en consultoría o en Executive Search, que es ver cómo evoluciona ese primer impacto inicial de incorporar a alguien o de darle un curso o de hacer un proceso de coaching. ¿Qué pasa después? ¿Cómo puedes acompañar después a esas personas? ¿No? Y eso lo puedes hacer desde dentro de una organización en un rol de gestión de recursos humanos. Por eso inicié esa nueva etapa, ¿no? en CMS, que es un despacho de origen local dentro de una red internacional, donde necesitaban incorporar un perfil muy proactivo que les ayudase a impulsar un cambio con relación a la gestión del talento. Ujú. Esto es también muy interesante, de alguna manera, bueno, pues eso, ¿no? De todos estos movimientos, de cómo emprendiste, de cómo para ti fue natural casi embarcarte en el emprendimiento y luego cómo viste que te apetecía soltarlo porque ya no te aportaba, o sea, tenías otras necesidades, ¿no? Como esa parte más de un acompañamiento más a largo plazo, otro tipo de, pues, de compañeros y demás, esa parte social de repente la echabas de menos. Qué interesante Sí. también. Bueno, siempre me han llamado, y esto, yo siempre hablo de la teoría de los ayudadores. A mí, todas las oportunidades que me han surgido en mi vida profesional, menos una que te contaré ahora, han sido fruto de personas a las que en algún momento he ayudado de alguna manera, y que luego me han llamado porque surgía una necesidad y yo aparecía en su cabeza, ¿no? Y así me pasó en CMS. Me llamaron ellos porque algún socio del despacho que me conocía o con quien había trabajado, y el director de operaciones, pues hablaron de mí al managing partner y me quiso conocer, y así se escribe la historia. Y esa otra vez que decías que no fue así.
Bueno, pues cuando termino mi etapa en CMS, yo estuve 3 años y pico en el despacho haciendo cosas preciosas con un equipo excepcional, pero llegó un momento en el que yo sentí que había terminado esa etapa, ¿no? Que ya había hecho allí todo lo que iba a hacer y que mi rol se convertía en algo mucho más operativo. Y la verdad es que a mí me va la marcha, no soy una persona a la que le motive ejecutar sin pensar, ¿no? Y entonces decidí volver a la línea de Executive Search, ¿vale? Volver a un headhunter donde yo pudiera montar y liderar la vertical de Tax and Legal y aportar toda mi experiencia de forma transversal al sector legal, ¿vale? Y me hice un target list de empresas como si fuera un proceso de executive search inverso de búsqueda activa. Me hice un listado de headhunters, pensé en cuáles podía existir una oportunidad como la que yo estaba buscando, me senté con un montón de gente hasta que di con Principal Partners y conocí a sus socios, a Gadea, a Emiliano y a Javi, y la verdad es que fue un flechazo, ¿no? Nos encantó a ambas partes el encaje personal y el proyecto, y me incorporé con ellos. Y lo cierto es que salió muy bien. Estuve casi 8 meses, la verdad que muy poco tiempo para todo lo que hicimos, y yo no tenía ninguna intención de moverse entonces. Pero la realidad, y me aportó mucho, ¿eh? Me aportó mucho porque aprendí un montón a nivel transversal del sector, trabajé con un montón de despachos, conocí a muchas personas muy interesantes, hice procesos de executive search de legal en España, con socios, con seniors, con perfiles muy diversos, que me nutrió muchísimo profesionalmente, ¿eh? Y amplió mucho mi visión. ¿Por qué me fui estando tan contenta? Pues los culpables son Ontier, claramente. Les conocí y me pareció que era un proyecto tan bonito, que incluía como todos los aspectos que para mí son importantes en una organización y en un proyecto de futuro, que requería de mucha visión a largo plazo, de estar muy involucrada en la estrategia. De hecho, mi rol en Ontier está en el comité de dirección, que para mí ha sido algo clave para, para ejecutar una estrategia. Tienes que estar en la estrategia y en la toma de decisiones para que todo esté alineado, ¿no? Y me pareció un proyecto tan bonito que no pude decir que no. Así que ese ha sido mi movimiento más traumático porque no sentía que hubiera culminado una etapa, pero al que no pude decir que no porque fue un tema de, no sé, de conexión, ¿no? De un poco de compartir visión con el CEO, que es Bernardo Gutiérrez de la Roza, y con todas las personas que conocí en el proceso, que me parecía que era gente, pues gente que apetece, ¿no? A la que apetece ayudar y con la que apetece trabajar. Y en mi experiencia ha sido así. Ya, ya, ya. Sí, vamos, que has tenido como una gama diversa de razones o de momentos en los que moverte. Y en este sentido, en cuanto a carreras profesionales, servicios profesionales, ¿qué dirías tú o cómo dirías tú que están ahora mismo, por ejemplo, de cara a crecer profesionalmente, tanto igual en el mundo legal, que puedes tener como una experiencia más concreta ahí, como en general? ¿Cómo dirías que está cambiando el mundo del desarrollo profesional o las carreras profesionales? Pues está cambiando mucho, está cambiando mucho. Yo creo que vivimos una doble revolución, la que es clarísima, que es la revolución digital, ¿no? Y ahora con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, pues los cambios cada vez son más rápidos y más impactantes, ¿no? Antes se cambiaba generacionalmente, ¿no? En un periodo de tiempo mucho más amplio. Ahora los cambios generacionales son mucho más cortos porque el mundo cambia mucho más rápido. Entonces, para mí es clave la capacidad de adaptación, el ser profesionales flexibles, pero lo fundamental a la hora de desarrollar una carrera profesional de éxito es tener claros 3 aspectos. El primero, la calidad en lo que haces, y en los despachos es fundamental, ¿no? Yo creo que la carrera en servicios profesionales en general y en un despacho de abogados en particular parten de la excelencia técnica, lógicamente, de la orientación a la excelencia, que no es la perfección, no hay que ser perfectos, simplemente es intentar ser cada día un poco mejor que el día anterior. Y no ser mejor que el de al lado, ser mejor Que que tú tú mismo, mismo, sí, ¿no? tu propio baremo. Efectivamente. Superarte cada día en lo que está en tu mano superarte, ¿no? Y aprender de tus errores. Otro eje que para mí es fundamental es la gestión de equipos y proyectos.
y toda la parte de gestión de competencias, el desarrollo de habilidades, ¿no? Ayer decía Pedro Rodero, que es el presidente de Ontier, en una sesión que hicimos para los trainees de verano, que es difícil diferenciarse de otros profesionales brillantes en lo técnico, que donde te puedes diferenciar es en lo humano, ¿no? En la generación de confianza fundamentalmente, en la generación de confianza hacia tus equipos, en la generación de confianza hacia tus compañeros y en la generación de confianza hacia tus clientes. Y para eso lo que hay que desarrollar son una serie de habilidades, ¿no? Según el Foro Económico Mundial, la habilidad clave en los próximos años, empezando desde hoy, es el pensamiento crítico. El ser capaces, oye, de tomar tus decisiones y responsabilizarte de las consecuencias. El ser profesionales proactivos. Y yo lo que he visto en carreras profesionales y he hecho coaching a miles de asociados senior y de socios de grandes firmas, es que normalmente cuando entramos en una organización le damos las riendas de nuestra carrera a otro. Ya me irán diciendo por dónde voy, cuál es el carril, ¿no? Oye, lleva tú las riendas de tu carrera. ¿Por qué se las das a otro? Toma tus decisiones, ten las conversaciones que tienes que tener, plantéate, ¿no? Haz esa labor de subirte al balcón y mirarte desde fuera y tener muy claras cuáles son tus fortalezas. ¿Cuáles son las cosas que haces peor? Yo lo digo claramente, oye, soy desordenada, no me gustan los números, tengo que hacer cosas con números, lógicamente, pero tengo gente en mi equipo que es muy buena y que me ayuda, ¿no? ¿Y qué es lo que haces muy bien? ¿Qué es lo que haces mejor que la mayoría? Y ahí es donde reside tu valor. Y es donde tienes que dedicar la mayor parte de tus esfuerzos. Y cuando tú tienes esto claro, es mucho más fácil que sepas cómo gestionar tu relación con los demás y que sepas llevar las riendas de tu carrera. ¿Vale? Y luego lo que he visto mucho es que no se tienen conversaciones. La mayor parte de las salidas de una organización se producen por conversaciones no mantenidas y muchas veces se podrían haber solucionado dentro. ¿Y de qué naturaleza suelen ser esas conversaciones que no se suelen tener? Pues mira, no pedir cosas que quieres y dar por hecho que tu jefe es tu padre y tiene que saber lo que te pasa, básicamente, ¿no? O decir las cosas de una manera poco clara. Te voy a poner dos ejemplos reales que lo ilustran súper claro. Recuerdo un abogado ya como con 4 o 5 años de experiencia que me vino a ver una vez a mi despacho y mi despacho lo llamaban el brolsultorio en Cuatro Casas, porque mis iniciales eran Brol. Entonces bajó a verme y me dijo, oye, es que mi socio da clase en el Instituto de Empresa, siempre lleva a alguien que le acompañe y que se forme como docente y que le ayude a preparar las clases. Él sabe perfectamente que yo estudio en el IE y que me encanta la docencia, pero nunca cuenta conmigo. Yo le dije, pero ¿cómo lo vas a ver perfectamente? Esto le frustraba muchísimo. Le digo, mira, esta tarde te vas a hablar con tu socio. Le dices que te encantaría acompañarle a las clases en el Instituto de Empresa, que tienes un perfil marcadamente docente y que además eres alumni. Y luego me cuentas lo que ha pasado. Y si no lo has hecho antes de las 6, no vuelvas a bajar a verme. Pues a las 2 semanas estaba acompañándole al Instituto de Empresa. Al otro ni se le había pasado por la cabeza. Y luego un perfil mucho más senior, un socio muy senior de un despacho que tenía una mochila de rencor gigantesca porque nunca había hablado con el managing partner de las cosas que le estaban pasando. Y era cada persona tiene unas motivaciones distintas. Hay personas que se mueven por filiación y lo que necesitan es que les des mucho cariño y que reconozcas su trabajo, y otras se mueven por motivación propia, ¿no? Lo que les motiva es sacar bien las operaciones. Y él no se sentía querido. Pero fue a mantener una conversación con el managing partner y lo que le dijo es que estaba muy agobiado, que tenía un tema personal duro, que no podía asumir tanta responsabilidad, Y entonces, ¿qué hizo el managing partner? Pues le sacó de la coordinación de un proyecto y nombró a otra persona pensando que así le ayudaba. Y lo que hizo fue meter más rencor a la mochila, porque él lo que quería era que le dijese que le adoraba, que le necesitaba, que era una persona clave para él. Entonces yo lo que le dije es, oye, ¿tú qué es lo que querías que te dijese? ¿Y por qué no le has pedido eso, no? Pide lo que quieras. Si quieres manzanas, pide manzanas. No pidas peras, porque te van a dar peras. Luego no te cabres cuando te las den. Y esto pasa mucho. Esto pasa mucho. Sí, sí, sí. Pues qué importante esto que dices, porque no es fácil, efectivamente, como saber qué queremos, primero, ¿no? Como aclararse internamente y ser capaces de mantener esas conversaciones.
o Sí, de... y luego, siendo un poco realista, tienes que analizar un poco el contexto. ¿Cuáles de las cosas que a mí me gustarían puedo conseguir aquí? ¿No? ¿Cuáles de las cosas que a mí me gustarían no las voy a conseguir ni aquí ni en otro despacho, en nuestro sector o en el entorno en el que yo me muevo? Y qué puedo pedir y qué no, ¿no? Y tener una visión un poco más transversal, que muchas veces nos miramos solo el ombligo, pero no pensamos en que hay más personas igual de brillantes que nosotros en otras áreas, en otras oficinas, en otros departamentos y que podemos generar agravios comparativos. Pero dicho esto, siempre se puede hablar. O sea, a nadie le molesta que tú tengas una conversación sincera y transparente y plantees los temas que te están preocupando. Desde luego, yo creo que mi rol está para eso. Bueno, pues muy, muy interesante y muy buenos consejos. Eso, tantear los temas, ponerlos sobre la mesa y te quería preguntar también que mencionabas antes que LinkedIn te había traído, pues te había ayudado mucho en conseguir muchas de las cosas que tú querías. ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué consejos darías? ¿Qué consejos prácticos puedes dar en este sentido para poder aprovechar LinkedIn también como un impulsor de esas cosas que tú quieres a nivel profesional? Pues mira, LinkedIn para mí es, bueno, para mí no. LinkedIn es la mayor red social de networking y la mayor red profesional que existe, ¿no? Eh, Prácticamente todo el mundo está allí, ¿no? Hay un número de usuarios gigantesco. Sin embargo, solo un 3% de las personas que interactuamos en LinkedIn lo hacemos regularmente. ¿Vale? Casi todo el mundo está en LinkedIn en modo acelga o espía encubierto, ¿no? Es como irte a cenar con tus amigos y esconderte debajo de la mesa. Entonces, yo creo que LinkedIn es una herramienta que te da muchos frutos en función de lo que tú siembras. Y tiene dos vertientes. Por un lado está la vertiente del networking, el conectar. Oye, si tú estás en clase, haciendo el máster de acceso, por ejemplo, o el grado, eh, y te van a dar clase profesores que te pueden abrir la puerta a oportunidades, conecta con ellos en LinkedIn, que te tengan en mente, o sea, hazte visible. El talento que no se ve se pierde. Yo esto es algo que digo mucho, ¿no? Y conecta con todas aquellas personas que te parezcan interesantes dentro de tu organización y fuera de ella. Y luego, otra de las partes es cómo tú nutres la red, qué cosas publicas. La primera publicación siempre te da mucho miedo porque te parece que es como desnudarte un poco. Pero a medida que vas publicando cosas que tienen sentido y que son coherentes con tu forma de ser, pues, pues se va nutriendo, tú vas nutriendo, vas aportando valor y eso te da mucha visibilidad y muy buen posicionamiento. Que no hace falta para tener visibilidad en LinkedIn escribir post propios o publicar artículos, ¿eh? Puedes simplemente, oye, hacer un comentario de algo que publica alguien que te interesa, nutrir su contenido, no sé, poner en valor a gente de tu organización. Puedes hacer un montón de cosas que te dan visibilidad y que te generan resultados. Pero para mí la clave en LinkedIn es, pues lo que decía antes, marcarte un objetivo claro, ¿qué quieres conseguir tú de esta red? En función de lo que quieras conseguir, establecer una estrategia y decir, oye, pues yo para este objetivo que tengo, que yo he tenido distintos a lo largo de mi carrera, oye, he tenido Porque, objetivos de ¿qué generación. ejemplos? O sea, por poner un ejemplo de qué puedo conseguir yo de esta red. Por si alguien dice, bueno, no sé qué me puede ofrecer, aterrizado, ¿qué ejemplos pueden ser? Pues mira, te doy tres ejemplos. Si estás en búsqueda de empleo, te puede ayudar a encontrar trabajo, ¿no? Te puede ayudar a encontrar clientes si tienes un rol de desarrollo de negocio. Y luego te puede ayudar a posicionarte como profesional, como un referente, ¿vale? Que en servicios profesionales es fundamental. Pero luego te puede servir también para aprender. Yo todos los días me meto en LinkedIn y veo qué está haciendo mi competencia, qué están haciendo mis compañeras de otros despachos en recursos humanos, qué cosas pasan en el sector legal, fichajes, socios que pueden o abogados que pueden ser interesantes. Y luego yo lo uso mucho para mantener el contacto con personas que me interesan, a las que conozco y a las que aprecio a lo largo de mi trayectoria profesional. La diferencia entre LinkedIn y un currículum es que tú mandas el currículum una vez y si hay una oportunidad en ese momento te van a llamar, pero si no se van a olvidar de ti. LinkedIn para mí es un currículum líquido, flexible y permanente, que te hace estar visible en la mente de tus potenciales ayudadores para que en el momento en el que surge una oportunidad aparezcas en su cabeza, sea cual sea tu objetivo. Muy interesante. Pues muy bien también este consejo sobre LinkedIn. Y por ir cerrando, Blanca,
¿Algún último consejo que le darías a alguien, algo que no haya salido aquí o que quieras remarcar sobre cómo potenciar o impulsar una carrera profesional? Que sean valientes, y que siempre, o sea, sobre todo que no tengan miedo, que si ven la voz, si aparece esa voz en off que te dice que no puedes, que vas a hacer el ridículo, que no hagas esa pregunta en una reunión, que no preguntes en clase, apaga la voz en off, ¿vale? Porque siempre pierdes más por lo que no hiciste, ¿vale? Y que hay muchas cosas con las que solo se puede ganar. Yo siempre, antes de tomar una decisión, pienso, oye, ¿qué quiero conseguir? ¿Cuáles son los costes? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? Y lo intento. Y hay cosas con las que lo peor que te puede pasar, oye, mucha gente me dice, oye, ¿cómo voy a conectar, ¿no? con el CEO de mi empresa en LinkedIn? Si es el CEO. Digo, ¿cómo no vas a conectar con el CEO de tu empresa en LinkedIn si es tu empresa y tu CEO? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que piense que tienes interés? ¿No? Siempre pensar, oye, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y ser valientes, porque las grandes cosas pasan a quienes van a por ellas. Yo eso que dicen, no, es que qué suerte. No, no, suerte nada. La suerte es cuestión de insistencia y de atreverse. Pues muy buen mensaje de cierre, atreverse y salir ahí, ¿no? Ser valiente también en buscar lo que se quiere conseguir. Pues muchísimas gracias, Blanca. Te agradezco un montón la conversación. Ha sido súper interesante conocer toda tu trayectoria, tus aprendizajes, tus retos y tantos consejos que nos has ido dando en la conversación. Nada, un placer, me ha encantado, parezco la abuela cebolleta. Pero os diría que es difícil equivocarse, ¿no? Yo desde luego no creo que haya un trabajo ideal para cada persona, igual que no creo que haya una media naranja. Creo que hay que hacer los trabajos a tu medida y aportar al máximo para disfrutarlo. Yo he disfrutado de cada etapa muchísimo. O sea que ese es mi principal consejo, que la vida es como te la tomes, así que hay que tomársela bien. También, también. Me encanta cerrar con eso. Pues gracias, Muy Blanca. bien. Un placer. Gracias, Noemí. Un abrazo fuerte. Adiós. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Plan Z. Si te gustó y quieres seguir explorando todo lo que nadie te cuenta sobre cambiar de rumbo, suscríbete al podcast y acompáñanos en el próximo episodio. Nos escuchamos pronto.